una decisión a tiempo, una decisión que se hubiera podido asimilar con los componentes correspondientes y la justificación correspondiente, y ya. Pero yo no puedo salir ahora echando la culpa a otros cuando prometí que yo lo iba a hacer. Es que los que estamos gobernando somos nosotros, y acuerdo pequeño, mediano o grande que uno haga, uno tiene que cumplirlo. La ministra de Representación del Gobierno. Oye, la ministra, ya no quiero saber nada. La ministra no contesta. ¿A ti te contesta el teléfono la ministra, Néstor? No, señor, no he podido entrevistarla. La llamo todos los días. Me parece que ella, como funcionaria pública, entre otras cosas, debe dar explicaciones al país de lo que hizo o de lo que dejó de hacer. Pero bueno, ese es un paréntesis. La ministra no le aparece ni a ustedes, ni a los parlamentarios del Pacto Histórico, ni a mí, ni a nadie. Es decir, la ministra es como si no existiese la verdad. Sí. Pero ahí está, ahí sigue estando asumiendo el cargo. Representante, obviamente este es un golpe duro para la economía de Barranquilla, es un golpe también en el ánimo de país. Al final pareciera que no somos capaces de organizar eventos de gran magnitud, pero el trasfondo de todo esto es el futuro. ¿Qué va a pasar con la relación del gobierno del presidente Petro con Barranquilla? ¿Eso tiene alguna posibilidad de mejorarse, de que haya realmente la posibilidad de que no se siga mirando a Barranquilla como el patito feo porque gobierna la oposición según el presidente Petro? Pues yo espero que esto sea el punto de partida para que establezcamos un buen puente con la ciudad, con el departamento, y recordemos que Barranquilla es punta de lanza en el Caribe colombiano, el cual, si miramos los resultados, yo lo sufro, allá tenemos demasiadas deudas no solamente las deudas que íbamos a decir que vamos a pagar anteriores, sino deudas adquiridas, incluida esta, que no se han cumplido, y son muchas para enumerar. Yo espero que esto realmente sea el punto de inicio de una buena relación con el Caribe colombiano, sobre todo arrancando por Barranquilla. Mira, yo soy de esos barranquilleros que mejor dicho, yo, como dice el dicho por ahí vulgarmente, mato y como al muerto por mi tierra. ¿Ves? Y así mismo considero que todos los demás tenemos que saber defender, sin ánimo de ofender, que es distinto. Sí. Representante, saber defender las cosas que son necesarias para nuestro departamento. Y aquí fuimos invitados para trabajar con los diferentes, invitamos a los diferentes para sumarnos, y hoy, si hay diferentes, con esos diferentes tenemos que sentarnos a hacer los acuerdos y que se cumplan los acuerdos por el bien del pueblo. Yo aquí no vine con ninguna bandera política, ningún tinte político, ni absolutamente nada, ni soy charista, ni nada de esas cosas, ni he pertenecido a la oposición, ni nada. De hecho, es mi primera participación políticamente seria. Y aquí estoy peleando por la gente. Nuestra gente está necesitada, está urgida, bien lo dijiste. Se pierde una oportunidad económica para Barranquilla. Pues, no podemos estar con la nimiedad de estar mirando que es que solo va para los bolsillos de fulanito. Se habla de 22.000 empleos que pretendían generar los panamericanos en los próximos años. 22.000 empleos. Entre 20.000 y 22.000 empleos. Así es. Miren, y Barranquilla ya demostró con los Juegos Centroamericanos y del Caribe que sí tiene capacidad, que sí tiene las posibilidades. El presidente dijo que lo descentralizaran. Claro que se pueden descentralizar y eso beneficia a ciudades como Cartagena, como Santa Marta, que también participó en los centroamericanos, como Sucre, como Sincelejo, que no está lejos, parece lejos, pero no está lejos también de poder participar. Descentralizarlos, claro que sí. Sí. Se hubiera podido hacer, pero tampoco se hizo esa gestión. Permítame, del presidente. Permítame, Ahmed, en los estatutos está claro que no se pueden descentralizar los juegos. Y ese fue uno de los detalles que molestó profundamente a Panam Sports. El presidente intentó, bueno, lo ha dicho varias veces, los panamericanos debían no ser para Barranquilla, sino para la costa. Para una región. Sí. Y dentro de la estructura histórica de los juegos está establecido que es para una ciudad. Entonces, no solamente el incumplimiento de los pagos, la ineptitud y la incapacidad del gobierno de hacerlo, sino que también nace una muy olímpica idea de plantear cambiar toda una estructura en un mundo olímpico. Sí. Ahmed, quiero hacerle una pregunta final, le agradezco. Ese era Ricardo, ¿no? Ese era Ricardo. Sí, Ahmed. Sí, es Ricardo Rego. Abrazo, Richie. Abrazo, Ahmed. Sí. Ahmed, este episodio de que habíamos ganado los Panamericanos, fuera de quién se los ganó, fuera de en qué gobierno, deja hoy unas lecciones, porque el presidente Petro está diciendo la culpa es del gobierno anterior. ¿Usted ve aquí alguna lección, ve algún patrón de conducta, algo por cambiar, teniendo en cuenta que, por otro lado, usted ayudó a elegir al presidente Petro, usted hace parte de la bancada que gobierna hoy a Colombia? Yo no vine aquí a buscar culpables.
Yo vine aquí a dar soluciones. Di mi palabra, hice compromisos, trabajo en este gobierno para cumplirle a la gente a favor, no en contra. Y si hay un error, es mejor asumirlo con humildad. Nos equivocamos, hicimos mal un proceso, es mejor dar la cara y decir, sí, caramba, lo hicimos mal. Si lo podemos reparar, haremos todo por repararlo. Pero yo no podría salir ahora a decir que es que porque los otros se equivocaron o por 500 años de historia cuando Colón llegó aquí, entonces ahora no tenemos Juegos Panamericanos. Sí, representante. Que es un poco lo que suele pasar desafortunadamente en la patria boba, un poquito la patria imbécil, en la que nos seguimos echando culpas mutuas y nadie reconoce errores. Sí. La última pregunta, María Camila. Representante Scaff, quisiera preguntarle sobre el impacto, las consecuencias políticas que puede tener la decisión, la consecuencia de perder los Juegos Panamericanos, porque son los Juegos, pero también la Fórmula 1. Estaba viendo, representante, más de 6.700 votos, que fue lo que sacó el presidente Petro en general en el Atlántico. ¿Usted cree? 6.700 no, deben ser 672.832 votos, sí, que fue la votación del presidente Petro en el Atlántico. ¿Usted cree que esto va a tener alguna consecuencia políticamente hablando para el pacto histórico, representante Scaff? Pues todo tiene una consecuencia, ¿no? Toda acción y toda reacción es natural, todo tiene una consecuencia. Espero que seamos lo suficientemente hábiles ahora. Miren, el presidente Petro ha pedido, y es una palabra que constantemente pronuncia y le pide al gabinete y a todos nosotros, audacia. Tengamos la audacia para poder hacer las cosas bien por esa cantidad de gente votante y por los no votantes también. Porque es que Barranquilla y el Departamento del Atlántico es también parte de Colombia y es parte de la gran promesa del cambio. Si yo espero que esto se logre avanzar en las cosas positivas, porque ya los panamericanos se fueron, eso ya no tiene reversa. Ahora a trabajar en positivo. Y que también estén empoderados los territorios a través de la bancada del pacto histórico, que somos los que vivimos a diario las necesidades de nuestra gente, porque somos los que estamos ahí, estamos escuchando a la gente, estamos conociendo cuál es el sentimiento de la gente también. Porque esto que estoy diciendo no solamente lo digo por mí, lo digo también por los atlanticenses y los barranquilleros. ¿Su relación con el presidente cómo está hoy, Ahmed? Intacta. No, en serio. No, le pregunto de verdad. ¿En serio? No, en serio. Mire, el presidente... Pero si le están dando una garrotera por esto que usted está diciendo esta mañana acá, por lo que usted ha escrito desde que se perdieron los Panamericanos para Barranquilla, en el pacto histórico lo tienen convertido a usted en el blanco, en el objetivo militar. Eso no es nuevo para mí, Néstor. El fuego amigo es lo que más daño nos hace a nosotros aquí. Yo no vine aquí a estar mirando qué me dicen o qué no me dicen. Yo tengo una relación clara y directa con el presidente y un compromiso como representante con el presidente y sigo cumpliendo lealmente con todos los lineamientos del presidente. Ahí está demostrado. Nunca he votado en contra ni he faltado a ninguna votación para nada en lo absoluto. No, yo no estoy loco. Simplemente soy autocrítico y capaz de asumir la responsabilidad que me compete y es lo que le pido también a mi presidente. Y yo sé que él, sí, tal vez, a lo mejor puede estar un poco molesto conmigo, pero sabe que estoy en la línea coherente de lo que nosotros vinimos a hacer. Y si hay algunos otros compañeros, y hay gente que lo pueda ver de un tono distinto y tildarme de manguito y de todo lo que les dé la gana, yo no me distraigo en eso. A mí no me distraen con esas cosas. Yo estoy concentrado en el objetivo que es cumplirle a la gente y cumplirle al presidente. A estas alturas, usted, barranquillero, cercano al presidente Petro, ¿usted cree que el presidente Petro quiso en algún momento los Panamericanos para Barranquilla? Sí. Yo desconozco nimiedad de él frente a este tipo de cosas. Pero sí a su alrededor hay gente que no valora a la costa y que están con las vendetas políticas que hoy nos cuesta esto y nos pueden costar más cosas. Quitemos del camino ese muro blanco para acabar de rematar, porque es que es una capa invisible, tratar de tapar la realidad. Allá ganaron ellos.
Ellos hoy tienen el poder y con ellos hay que sentarse a crear los puentes para que crezca el Barranquilla y crezca el departamento del Atlántico, le guste o no a quien sea, porque las realidades no se pueden tapar el sol con un dedo. Vale. Es Ahmed Escaf, barranquillero, parlamentario, hablando sobre el tema Barranquilla y los Panamericanos. Parlamentario, representante Escaf, es un gusto saludarlo. Gracias por estos minutos. Ahmed. Chao. 7 de la mañana, 12 minutos en Mañanas Blue. Las princesas de ahora ya no comen cuento. Historias creadas y producidas por Dago García y María Mercedes Sánchez que nos llevarán en un recorrido a través de las historias clásicas de las princesas, pero con las cualidades de las mujeres de hoy. Mujeres activas, participativas y líderes. Todos los videopodcasts ahora disponibles en www.boombox.com y todas las plataformas de audio. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. De Juegos Panamericanos en el 2027, que iban a ser en Barranquilla, pasamos a Juegos Intercolegiados. Barranquilla perdió la sede de la organización de los Panamericanos, se lo notifica Panamed Sports al presidente Petro, una organización que finalmente va a escoger entre Lima, la capital del Perú, y Asunción, la capital del Paraguay. 7 de la mañana, 14 minutos. El presidente Petro, sobre este tema de los Panamericanos, dice el incumplimiento fue del gobierno anterior. Y he llamado por eso a quien firmó en el gobierno anterior el contrato de los Panamericanos. Fue el ministro de Deporte, Ernesto Lucena. Ministro, doctor Lucena, buenos días. Hola Néstor, un saludo para usted, para toda la mesa de trabajo y para los oyentes. Doctor Lucena, a usted le tocó este tema. Es cierto, bueno, la carta del señor presidente de Panamá Sport, del señor Illich, habla de incumplimientos que vienen 2022. ¿El gobierno Duque incumplió con pagos a los señores de los Panamericanos? Mire Néstor, rápidamente. Nosotros duramos trabajando con el presidente Duque desde el año 2019 para conseguirlos. Mal habríamos hecho nosotros en incumplir. Aquí hay que aclararle al país que la relación con Panamá Sports siempre fue en muy buen tono y siempre además el señor Illich accedió a esas prórrogas solicitadas. La carta, pues el contrato se firma en mayo de 2021 y todos los compromisos de ese año, de 2021, los cumple la ciudad de Barranquilla, como está reconocido incluso por Panamá Sports. Pero, en enero, pero el señor Illich dice textualmente en la carta que publica el presidente Petro ayer, doctor Lucena, dice el 21 de enero del 2022, es decir, hace ya 2 años, se envía nuevamente una carta a autoridades colombianas solicitando el cumplimiento del contrato según los plazos estipulados. ¿Esto no quiere decir que es cierto que comenzaron los incumplimientos en el gobierno Duque? Mire, el único tema que no se resolvió en el 2021, pero que no fue de pagos, fue la creación de lo que se llama el comité directivo o el consejo directivo de los Juegos, porque en su momento, según entiendo, el ministro Herrera prefirió que eso se hiciera de común acuerdo con el nuevo gobierno. Y es ahí donde ellos dicen incluso que en el año 2022 se pide una prórroga para que en el empalme se puedan desembolsar los nuevos recursos. Entonces, lo que hicimos, y usted lo conoce mejor que yo y Ricardo, lo que se puede hacer aquí es pedir prórrogas que no vayan a generar incumplimientos en el contrato, y así se hizo y siempre se habló con Neven Illich. Pero desde el punto de vista de pagos, se hicieron todos los que se pedían desde el inicio del contrato.
En la carta que anoche publica el presidente Gustavo Petro de Neven Illich del pasado 8 de enero, donde explica la cronología de esta vergüenza, habla sobre un pago que no se hizo en el gobierno pasado. Y yo quiero preguntarle por esto, aunque yo creo que el ministro del Deporte era ya el doctor Guillermo Herrera. Pago de $4 millones correspondientes al pago por derecho de organización de los Juegos, la cual debía pagarse el 30 de julio del 2022. En ese momento estábamos todavía 7 días de que llegara el nuevo gobierno. ¿Usted ha podido saber por qué no se hizo ese pago? Ricardo, usted está en lo cierto, y ahí lo que entiendo que sucedió fue que esa información se entregó en el empalme para que se hiciera el giro en el nuevo gobierno. Incluso se habló con Neven Illich, es lo que tengo entendido, y se le dijo a él: mire, como está entrando el presidente Petro con su gabinete, vamos a dejar esto detallado en el empalme, ahí están las actas, para que se haga el giro inmediatamente. Si es un tema de fechas, pues evidentemente usted podrá decir hubo un incumplimiento o no, pero por la relación que existía con Panam, siempre hubo flexibilidad, y entendió en su momento Panam Sports que por el cambio de gobierno era mejor meterlo en el empalme. ¿Usted cree, doctor Lucena, cierta teoría de la conspiración que sugiere el presidente Petro de que el comité, de que la gente de Panam Sports, los organizadores de los Panamericanos, se burló de Colombia para darle los Panamericanos a Asunción del Paraguay? No, Néstor, en lo absoluto. Mire, yo conozco a Neven y conozco al comité, son personas muy serias, y me parece peligroso incluso esa afirmación por una razón, porque podemos estar inmersos en una intromisión en las decisiones deportivas de estos organismos, y quién sabe qué pueda ocurrir. A mí me preocupa altamente lo que pueda esa afirmación del presidente causarnos a nivel deportivo. Uno no puede inferir que ahí hubo cosas detrás, por más que se piense que Paraguay tenía una intención. Nosotros fuimos los que incumplimos, el gobierno colombiano, el Estado colombiano incumplió los Juegos y los perdimos, como lo dijo la carta de ellos. Claro, es que los Juegos eran de Barranquilla, los que fallamos, como dice el padre del dinero, hicimos todo para que nos los quitaran y conseguimos que así fuera. Usted no lo dice, exministro Lucena, pero lo que deja entre líneas es que claramente puede venir una sanción no pública, vetos para el deporte en el orden olímpico para Colombia. Pues mire, Panam Sports es una entidad, repito, muy seria, que tiene mucha fuerza a nivel de los comités olímpicos de cada país, y aseveraciones como esta, pues del presidente, pueden llevar incluso a que ellos se hablen y digan: oiga, Colombia no es un país confiable, Colombia no tiene unos derroteros claros frente a los eventos deportivos. Entonces yo creo que aquí el Comité Olímpico Colombiano, de la mano del doctor Ciro, que ha hecho hasta lo imposible por recuperarlos, pues va a tener que recomponer esa relación. Y sí creo, y hago un llamado aquí al gobierno nacional, a que tratemos de recomponer esa relación con Panam Sports, porque al final es el deporte durante muchos años el que se puede ver afectado. Sí. Es Ernesto Lucena, exministro del gobierno Duque. Son las 7 de la mañana, 19 minutos. Doctor Lucena, gracias por estos minutos. A ustedes muchas gracias. Ahí están las cartas, padre, sobre la mesa. Está claro. Yo insisto en que hicimos todo lo posible por perder la sede y lo logramos. Es decir, fuimos buenos. Hicimos todo lo posible desde hace rato. Hicimos lo que queríamos. Todo lo que, mire, nos dieron, cumpla esto. ¿Cuántas veces? No, dame otro plazo. No, padre, pero esto tiene que ser un poquito más concreto. No es que hicimos lo posible. ¿Cuántas veces Ahmed Escaf, que es petrista, que es del Pacto Histórico, lo oyó usted en la entrevista hablando de vendetas, de venganzas políticas? Es que esa es mi teoría. Yo lo he dicho desde el principio. Primero, en Barranquilla gobiernan los Char. Claro, entonces pero el presidente nunca quiso los Juegos porque él no los iba a inaugurar. Y cuando en octubre Barranquilla, con esa votación arrolladora, elige a Alejandro Char como alcalde, le da todas las herramientas para seguir dividiendo el país entre sus aliados, o los que él ve como aliados y los que no. Tan es así que hizo un mapa con colores, diciendo con quiénes iba a trabajar y con quiénes no. Y en la carta de renuncia, Néstor, en la carta de renuncia de Jorge Iván González también lo dice. Dice: el cumplimiento de las metas del plan no es posible sin el concurso de todos los alcaldes y los gobernadores y las organizaciones gremiales. El director de Planeación Nacional se va porque siente que no están trabajando articuladamente con todos los alcaldes y todos los gobernadores. Es una venganza política porque Barranquilla eligió a Char. Escucho teorías, Barranquilla y Bogotá y la costa eligieron al presidente Petro también. No, pero yo estoy diciendo que Barranquilla eligió a Char
como alcalde, y el presidente en ese momento dice, esto ya, si yo no tenía ganas, ahora sí es verdad que voy a desentenderme de estos Juegos Panamericanos. No solamente no los inauguro, sino que adicionalmente esto va a ser pachar. Escucho teorías de lo que está pasando sobre hubo un incumplimiento. Don Aurelio. Sí hubo un incumplimiento en el gobierno de Iván Duque, eso es evidente. Lo que no se pagó el 22 de julio no se pagó, y punto. Pero eso no exime de responsabilidades a este gobierno. Y Néstor, yo sí no soy de la teoría de centrar las responsabilidades en la ministra. Aquí ha habido demasiadas cosas que no han encontrado respuesta. Y permítame 3 o 4. Primero, 3, Aurelio, rápidamente. Usted conoció una manifestación precisa, exacta del presidente Petro apoyando los Juegos. O sea, una manifestación clara, evidente, que hoy pudiéramos decir, listo, no, es que primera, mire que él segunda. ¿Cómo fue el trámite de los recursos en el último trimestre del año 2023? Hubo una petición de 120 mil millones de pesos del Ministerio del Deporte, Hacienda mandó 80 mil, ¿y por qué aparecen los otros 40 mil el 5 de enero cuando estalla el problema? Segunda. Y tercera, si fue cierto que le hackearon el Twitter a María Isabel Urrutia, porque el Twitter de María Isabel Urrutia sí nos acaba la conversación, acaba el debate, porque con ese Twitter, con esos trinos de ella, pues estaba claro que no había voluntad para hacer estos Juegos. No solo la ministra, aquí hay todo un equipo comprometido que toca a Hacienda, toca al presidente, toca a las ministras, por supuesto, y toca toda la aparato de Estado bajo la responsabilidad que juicio de responsabilidades. Y seguramente es un juicio de responsabilidades pues a muchas bandas, Ricardo, ¿no? Porque acaba de decir Lucena... Todos son negligentes. Acaba de decir Lucena, no pagamos en julio del 2022, cuando estaban en la transición, porque debía ser una decisión consensuada con el gobierno entrante. Y era una estructura paralela, es decir, el gobierno Duque hubiese dejado un comité organizador, como lo planteábamos ahora, el que debía liderar la ministra Urrutia. Lo que el gobierno hizo es, venga, concertamos y aquí en este proceso de empalme, ustedes eligen y ustedes terminan pagando. Ya está hecha la solicitud de prórroga de este pago que corresponde. Entonces, como lo dice, mire, Lucena hace poco tuitea y dice, en los países hay políticas de gobierno y políticas de Estado. Las de Estado, como lo eran los panamericanos, se cumplen independientemente del gobierno de turno sin buscar responsables. Claro. Y creo que ese es un punto determinante. Tiene razón. Nosotros nunca vemos políticas de Estado. Como se lo ganó el anterior gobierno, yo lo reviso, yo lo saboteo. Como allá hay otros, no somos capaces de construir entre todos. Lo poquito que podemos hacer, lo desbaratamos, lo saboteamos nosotros mismos. Es que nosotros nos tocan gobiernos muy malos, la verdad. Yo no sé este país por qué le toca así. Imagínese pasar de Duque a Petro, es como una tragedia de la que este país, yo no sé cuándo se va a liberar. El gobierno Duque de los Juegos Panamericanos, de los gobiernos malos. Y fue tan malo y tan negligente que incumplió las obligaciones que él mismo asumió, sin ningún motivo, porque el gobierno del presidente Petro las incumplió por razones políticas. Alguna explicación encuentra uno. En la del gobierno del presidente Duque no encuentra sino negligencia y banalidad. ¿Quién perdió los Panamericanos? Colombia perdió los Juegos Panamericanos porque nos tocaron dos gobiernos malos que no fueron capaces de cumplir el contrato. Héctor, en algún momento, por mínima seriedad, vamos a tener que dejar echarle la culpa a los anteriores. Que la culpa no es mía, que dejar de exonerarlos a los anteriores. Tenemos también que dejar de exonerar a los anteriores. Porque es cierto que uno elige un gobierno. Es que el gobierno Petro lleva año y medio, Héctor. Durante año y medio, un gobierno. La ministra de Deportes estuvo hace 3 meses en Chile prometiendo que iban a pagar. Usted vio las imágenes de la ministra con Pumarejo, el saliente alcalde de Barranquilla, hace 3 meses en Chile, en Santiago de Chile, prometiendo que ahora sí íbamos a pagar. ¿Y eso quiere decir que los anteriores fueron diligentes? Pues no, claro que no. Es que ni una cosa, ni la negligencia de los unos responsabilidad cuando hay unos negligencia plazos. De los unos
del que tiene que cumplirlo en su momento. El gobierno del presidente Duque incumplió unos plazos y el gobierno del presidente Petro incumplió otros. Es que en Colombia, pues como tenemos esa tragedia de que pasamos de gobiernos malos a otros también igual o incluso peor a veces de malos. Entonces el gobierno que viene, en este tema de los panamericanos, yo sé que a usted el gobierno anterior le parece malo. De acuerdo, lo respeto. Creo que tiene razón en muchas cosas. ¿Usted cree que en este tema fue el gobierno anterior el que consiguió los panamericanos y usted puede adjudicar culpas por igual al gobierno anterior y al de Petro realmente? O sea, perdimos los Juegos Panamericanos, por igual no, porque los Juegos, porque le iba a decir que entre otras cosas en esta historia de gobiernos malos, los gobiernos que entran tienen que pasársela una buena parte de su tiempo enmendando los errores de los anteriores y para eso los eligen y el hecho de que no los corrijan. Este está arreglando problemas del anterior. No, este ha arreglado muchos del anterior, pero en este caso lo hizo peor. Claro que lo hizo peor, Néstor, pero eso no es, pero no excusa ni a los unos ni a los otros. Pero lo que yo quería agregar antes permítame, Luis Ernesto, solo una frasecita. Pero ya esta historia pasó y seguramente va a haber una responsable política que es la ministra, porque o la cambian o el Congreso le decreta la moción de censura. A mí me gustaría que le decretaran la moción de censura, entre otras cosas, para que dejemos de decir que eso no ha servido para nada y que lleva 30 años escrita en la Constitución y que nunca han tomado ningún ministro. Yo sí quiero que algún día la estrenemos porque para algo se escribió en la Constitución. Pero dicho todo eso, tampoco nos echemos cuentos de que se iban a generar 22.000 empleos y de que ese iba a ser pues la redención económica de Barranquilla y un poco de historias que no tienen ningún sustento. No, pero eso sí son consuelos de tontos, como dicen por ahí, Héctor. Pero mire, Héctor, Néstor. Negar el impacto que iban a tener los panamericanos, digamos, ya es de una necedad. Echarle la culpa al gobierno anterior me parece que es tapar el sol con las manos. Pero por otro lado, decir, esos Juegos Panamericanos, eso era inocuo, eso no iba a generar empleo, eso no traía desarrollo, eso no traía turistas. ¿Cuántos deportistas, qué cifras tenemos de los panamericanos? Pregúntele a Cali, Néstor, ¿cuánto le generó en su proceso, en su crecimiento, en su desarrollo, en su evolución de estructuras, de nivel de capacidad deportiva, realizar los Juegos Panamericanos? Me parece que, con todo respeto... Pero es que, Néstor, no solo... Por el contrario, Ricardo, es un escenario A... No, pero es que también es necesario hablar sobre la inversión que esto iba a dejar para la ciudad, Néstor. A ver, Barranquilla, es que es importante tener en cuenta... en Barranquilla, cuénteme usted. Sí. ¿Qué expectativas tenían ustedes, los barranquilleros, los atlanticenses, sobre los Panamericanos? Demasiadas, empezando por la inversión en materia de infraestructura. Por ejemplo, en este momento la ciudad no tiene una buena pista de bicicross y los recursos que iban a ser empleados para los panamericanos era precisamente para darle eso a la ciudad. Aquí hay mucho talento, por ejemplo, en esa disciplina y estaban a la expectativa niños, adolescentes, porque al fin iban a tener un lugar ideal para practicar esto. No solo ahí, también se iban a renovar muchos otros escenarios que quedaron de los Juegos Centroamericanos y que requieren inversión. Y toda esa inyección de capital iba a ser para fomentar no solamente el empleo en la ciudad a partir de las obras que se iban a ejecutar, sino también para darle espacios a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes que practican estas disciplinas. Y esas inversiones son importantes y por eso no se puede decir que esto no iba a dejar un beneficio para la ciudad. Más de 22.000 empleos, yo creo que es una cifra corta, Néstor, porque de verdad era... Pero mire, es que lo más grave, Néstor... Esta de Héctor me parece creativa, padre, de que los Juegos Panamericanos, que eso es carreta, que traían cosas. Ahora, entonces quedémonos peor, con el oso internacional. O hay alguien que ni quería. ¿Hay alguien en Colombia que esto no le parezca un oso? Nos dieron los panamericanos. Es un ridículo. Nos dieron los panamericanos. Quedamos como un ridículo a nivel internacional. No, pues se los gana Paraguay, imagínese, Néstor, nuestro competidor. Si usted cree que esto no traía, que es carretazo lo de los beneficios para Barranquilla, el oso trae más daño. Entonces quedémonos con el desprestigio de no ser capaces de pensar en un objetivo común. Que es a mí lo que me parece aquí está en juego, por cuenta de la rencilla, de la vendetica política, de que no somos capaces de construir, de terminar lo que el otro comenzó. El metro lo comenzó Claudia López, entonces no lo termino yo. Los Panamericanos los comenzó Duque, entonces no los termino yo. Esta forma de ser
Este es el desastre de la forma de pensar. Néstor, mire, en Colombia. Usted me ha escuchado que ideologizamos absolutamente todo y vemos enemigos en el que inclusive construye una piedra diferente a lo que nosotros podríamos construir. Señor Luis Ernesto. Usted me ha escuchado en estos micrófonos defender al gobierno y por eso me gano insultos en redes y lo hago con gusto y con toda la convicción, pero en este caso tengo que decir con absoluta claridad, independientemente del pago del 20 de julio y demás, de julio del año del 22, aquí hay un único responsable y es el gobierno de Gustavo Petro, que está gobernando Colombia desde hace 1 año y medio, no desde hace 1 mes y medio, desde hace 1 año y medio. Y por supuesto que los contratos que deja un gobierno anterior siempre traen dificultades. Esto no es la primera vez, ni el primer tema, en infraestructura, en todo hay que, de pronto hay que hacer más comités, de pronto se elevan los costos. Esto es lo más normal cuando hay cambio de gobierno. Pero la realidad es que estos panamericanos se perdieron por la incapacidad de este gobierno de hacer los pagos, por la incapacidad de este gobierno, por desear lo perfecto, que siempre es enemigo de lo bueno. Sí, hubiera sido mejor que los panamericanos fueran regionales porque invertimos más dispersos los recursos y no son una sola ciudad. Bueno, maravilloso, pero es que así no funcionan los panamericanos. ¿Usted sabe por entonces, qué quería el presidente Petro? Es que ese es mi tema, Luis Ernesto. Pero yo creo que no, Néstor, yo creo que en eso no tiene una rencilla política. Yo creo que Petro nunca quiso Barranquilla, sino quería... Pero Néstor, ¿sabe que yo en eso no creo? Yo no creo que en eso sea un tema político contra los charros. Yo creo que tendría sentido si uno pudiera pensar con el deseo, pues que esa inversión, en vez de concentrar en una ciudad, se distribuya en 3, 4 ciudades del Caribe que lo necesitan también esas inversiones. Pero es que por tratar de cambiarlo todo no se hace nada. Usted lo acaba de decir con el metro. Mire, el presidente está insistiendo todavía con el metro elevado. Esto de verdad es alucinante. Esa discusión se cerró en el 2019, es que y todavía 4 años después como presidente, o sea, el presidente digamos, el presidente que quería ser alcalde y ahora quiere ser gerente del metro, leí por ahí en redes sociales, y realmente esa intención de ideologizar, como lo dice usted, o de buscar cosas perfectas, termina en que no se haga nada y eso es realmente lamentable para el país. Bueno, pero todavía tenemos posibilidad de enmendar. Porque si la pérdida es que no hicimos una pista de bicicross o 2 o 3 escenarios deportivos más, nada prohíbe hacerlos. Tomemos la decisión política de gastar. Con los juegos intercolegiados no. Pero tomemos la decisión. No, a mí me da pena. Tomemos la decisión política de gastar $400 millones, que era lo que costaban las inversiones, 800, en hacer esos eventos deportivos. Me parece bien. Yo estoy de acuerdo. No. Estos son los más importantes del hemisferio. Y lo podemos hacer todos en Barranquilla. Todos los países compiten. Pero es que los eventos deportivos se pueden hacer, María Consuelo, los escenarios deportivos se pueden hacer. Pero es con que no evento son solo o los sin escenarios, ¿Por es qué el no los desarrollo hacemos? deportivo. ¿Por qué no los hacemos? No. Eso se puede hacer. ¿Por qué no hacemos los escenarios? Pero no exacto, hagámoslos. Pero que los hacemos con el gobierno. O sea, pero devaluar los panamericanos es ridículo. Héctor, María Consuelo, le pregunto a Héctor, con el gobierno eficiente, el mismo que iba a construir el metro, el tren eléctrico entre Buenaventura y Barranquilla. Pero pongámonos todos a hacer la presión política de que se adjudiquen la plata, ya que estaba lista los 500 millones de dólares. Los 500 millones de dólares estaban listos, pues entonces pongámoslos en el presupuesto y hagamos la pista de bicicross y hagamos las 2 o 3 cosas más de los escenarios deportivos. La carreta no tiene el velódromo, perfecto, me parece. Héctor, la carreta. Gastémonos 500 millones de dólares, que plata es lo que hay, eso es lo de menos. Y los 500 millones de dólares invertidos en Barranquilla, que son maravilla y generan 22.000 empleos como mínimo. Toda esa carreta la podemos todavía hacer. Bueno, entonces sigamos con la carreta. No creo que podamos hacerlo. No creo que queramos hacerlo. Anuncia el presidente como Petro. Evento. Anuncia el presidente Petro, Ricardo, no Riveros, en Blue Radio. El presidente Petro, que los 800 millones de dólares que se iban a invertir en los panamericanos se los vamos a destinar a los intercolegiados. ¿En serio? No, por eso. Parece una caricatura. No, ¿Qué vamos a hacer? Además, los intercolegiados son obligación de todas maneras del gobierno hacerlos, porque para eso existe un Ministerio del Deporte, para fomentar el desarrollo deportivo. Es que de todas maneras los intercolegiados y los interclubes y los interdepartamentales y los nacionales hay que hacerlos. Es que los Juegos Panamericanos son los juegos más importantes del hemisferio
y le da a los deportistas colombianos la posibilidad de competir con Canadá, con Estados Unidos. Por eso son importantes, porque nos suben el nivel. Todos los países los quieren y cuando nosotros los tenemos, entonces los despreciamos e incumplimos. Son cerca de 7.000 atletas. Usted me preguntaba hace algún instante cifras. Mire, Néstor, en los Juegos Panamericanos de Santiago, que fueron en 2023, 6.900 atletas compitieron. Es la cifra récord de mayor número de participación. Entonces, estábamos frente a la posibilidad de tener cerca de 7.000 atletas en Colombia, en Barranquilla. Aproximadamente 42 naciones compitiendo. Es decir, esto habla de la magnitud. Es el segundo evento más importante después de unos Juegos Olímpicos. Y nosotros decidimos darle un portazo, una patada, para no contar con ellos. Y un detalle. Panamericanos quiere decir todas las Américas. Claro, por supuesto. Néstor, que construyamos los escenarios, que gastemos este billete en montar toda esta infraestructura. ¿Y por qué primero este gobierno no paga las medallas y los incentivos que se consiguieron en los centroamericanos y del Caribe? Punto 1. Ese dinero para los atletas es fundamental. Y segundo, ¿por qué no se desarrollan los presupuestos y los contratos correspondientes de entrenadores, deportistas para los Olímpicos de París 2024? Vaya un poquito más cerquita. ¿Usted cree, sabiendo la situación en la que estamos, que el gobierno va a hacer escenarios deportivos, se va a gastar 800 millones de dólares para los Juegos Intercolegiados? Ninguno. Estamos hablando de qué capacidad de gestión tenemos. No fuimos capaces de pagarle a los señores de Panamá Sport 4 berracos millones de dólares. Y ahora el presidente Petro anuncia que va a invertir en escenarios deportivos 800 millones de dólares. Pero los escucho, leo comentarios, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C, sobre todo quienes quieran decir, quienes quieran opinar, quienes quieran hacer su propio juicio de responsabilidades. Balance. Hoy, ya que es oficial, ya perdimos los Panamericanos. Álvaro, señor. El tema de la responsabilidad política es fácil, en este caso. A veces es muy importante mirar hacia atrás, tener contexto histórico, porque el mundo no empezó hace año y medio y todo termina ideologizado y polarizado. Pero en este caso sí sobra, porque es claramente este gobierno el que hubiera podido concretar los Juegos y no se concretaron. Entonces la responsabilidad política obviamente es de este gobierno, unas ministras inexpertas, unas dudas, etcétera. Pero ya que sucedió eso, yo sí quiero plantear lo que decía Héctor. Obviamente los Panamericanos producen una emoción, pero sin ya los Panamericanos evaluemos si esas inversiones tan gigantescas de más de 1 billón de pesos corresponde hacerse en infraestructura para unos estadios que muchas veces se usan una vez al año o no se usan nunca después de los Juegos en una ciudad, y si eso no es muy discriminatorio con el resto, si no termina siendo un gasto demasiado suntuoso en algunos temas cuando hay tantas necesidades. Si usted ve en Barranquilla, el énfasis de la inversión ha sido en infraestructura y por eso está muy bien y se le aplaude mucho a Barranquilla. Pero también tiene una situación de problemas sociales muy grandes por falta de inversión ahí. Seguir creando infraestructura puede ser excesivo, y puede ser excesivo con el resto del país. Claro que las Panamericanas emocionan y la gente siente que ahí se ve todo lo bueno de un país, eso es relativo. A veces también eso lo que hace es desvestir todas las miserias de los países, y la resaca en los Juegos se da en todas partes. Después de las inversiones gigantescas se va a evaluar y se ve que en ingresos pues le llegó a los hoteleros, le llegó al transporte, le llegó a la gastronomía, y la plata lo pusieron y todos. La gastronomía y el transporte, ¿qué son, Álvaro? Pero cuando usted compara que la plata sale de todos, colombianos que generan empleo, es decir, sí, claro que se trata de eso. Pero hay un tema de equilibrio, Néstor, porque cuando sale el presupuesto sale de la plata, del bolsillo de todos y entra al bolsillo de unos pocos. Entonces, esas evaluaciones vale la pena hacerlas también. De que entonces los Panamericanos iban para... Es decir, esto que iban a enriquecer el bolsillo de unos pocos realmente... O sea, no solo los escenarios deportivos, la plata que traen los turistas, el señor que compra, el señor extranjero que va al restaurante, esa plata no es para el señor del restaurante. Las obras, Néstor. Es para generar... Es parte de la película neoliberal en la que vive montado el presidente. Hugo Mario, usted que está en Cali, usted que es caleño, ¿qué le dejaron a Cali los Panamericanos de los años 70, de hace 52 años? Mire, Néstor, con los Juegos Panamericanos comenzó el desarrollo urbano de Cali. Se construyeron y se modernizaron los escenarios deportivos de esta ciudad, que hoy perduran
en nuestra capital, incluyendo el Estadio Pascual Guerrero, se comenzaron a construir importantes obras viales. La autopista sur de Cali, comenzó la construcción de la autopista Simón Bolívar, terminó la avenida Paso Ancho, se amplió la calle Quinta, se construyó el Centro Administrativo Municipal CAN, que es hoy la sede de la alcaldía y el Consejo Distrital, y se construyeron grandes hoteles, comenzando por el Hotel Inter, que es emblemático hotel en Santiago de Cali. En ese entonces Cali tenía 800.000 habitantes, hoy tiene más de 2.500.000 habitantes y Cali le debe mucho a esos Juegos Panamericanos, Néstor. Sí, pero todas esas inversiones precisamente en eso. Podemos echarnos el cuentazo de que los escenarios que se iban a construir, entre otras cosas, Ricardo, hay que aclarar una cosa. Los escenarios no son lo importante de las grandes obras que se construyen en una ciudad. Eso no es que se van a construir unos elefantes blancos que no se usan después. Eso viene en vías, viene infraestructura. El efecto multiplicador. Pero ojo con una cosa ahí bien importante, que justamente llegamos al punto que es sin querer queriendo. Y es, mire, tengo aquí el COMPES para los Juegos Panamericanos de Cali, un documento que hizo Planación Nacional 18 meses antes, el 31 de enero de 1969. Los Panamericanos en Cali fueron el 30 de julio del 71, es decir, exactamente 18 meses antes, en donde Planeación Nacional dice exactamente a lo largo de 13 páginas que tiene este COMPES cómo van a ser las inversiones, dónde se tiene que invertir, cómo se ejecuta el presupuesto, cómo son los gastos que cada comité. Al día de hoy, Néstor, Planeación Nacional nunca hizo este COMPES. Pero Paola, nunca elaboró un COMPES. Hay una cosa. Luego ahí me parece que se tocan los dos temas de esta mañana, que es la salida del director de Planeación Nacional con la pérdida de los Juegos Panamericanos y la pérdida para Barranquilla. Hay una cosa que es un intangible, Ricardo. ¿Qué imagen dejan los Juegos Panamericanos para un país? No, pues es una imagen de grandeza, de orden, de crecimiento. Le voy a decir. De apoyo a la juventud, al desarrollo del deporte. Los niños chiquitos, seguramente Héctor lo sabe porque era un niño chiquito cuando se hicieron los Juegos Panamericanos. Cuando uno ve los Panamericanos cerquita aquí y vienen los mejores deportistas olímpicos del continente, ¿no es verdad? Las estrellas del deporte, uno quiere hacer deporte. Y ese es el mensaje. Pero además quedan esos escenarios deportivos para hacer deporte en las mejores condiciones. Pero Luis Ernesto, le digo, algo es que más, es un semillero de décadas. Algo más que el escenario deportivo, algo más que la carretera. Por supuesto. Y no es de los intercolegiados. El sentido de que el deporte es bueno, de que hay ídolos deportivos. Pero además jurídicamente el deporte está reconocido como gasto público social. Eso no lo podemos olvidar. ¿Cuántos años? Es gasto público social y por eso es objeto de rentas de destinaciones que no hemos hablado, que a mí me parece muy importante. Entonces no es para enriquecer a unos pocos como se ha dicho acá. Aquí ya se perdió una plata, o sea, no solo se perdieron los Panamericanos y por supuesto todas las oportunidades de empleo y demás, aquí se perdió una plata que ya se pagó. A ver, ¿quién va a responder por eso? 2 millones y medio de dólares que pagó Barranquilla. ¿Qué va a pasar con esa plata? Ya se han hecho unas inversiones. Eso se perdió. En toda la estructuración de esos proyectos se gastó una plata del Estado colombiano. ¿Y quién responde por eso? Usted sabe, a ver, Luis Ernesto, usted sabe la Contraloría, ¿qué va a hacer sobre eso, por ejemplo? Cuando se pisa un negocio y el negocio se incumple, ¿qué pasa con la plata que uno dio? Pues esas arras se pierden. Pues las arras, claro, se perdió. Es que no estamos hablando de poca plata, Néstor. Los 2 millones y pico de dólares, esa plática, chao, gracias, y vendrá juicio fiscal, ¿no? Pues viene investigación inmediatamente de la Contraloría General de la República para saber quién fue el responsable de la pérdida de esos 8.800 o 9.000 millones de pesos que al final son del bolsillo de los barranquilleros, porque pues esa es plata del recaudo de los barranquilleros. Claro que los que firmaron un contrato con cuentas alegres, nadie sabía de dónde iban a salir los 500 millones de dólares u 800, ya vamos en 800. Esta cuenta cuando comenzó la discusión dijeron que 400, después 500, ya el presidente dijo que 800. Pero póngale cualquier número. No sé de dónde saca el presidente Héctor los 800 millones de dólares, porque el acta de noviembre del año pasado habla de 500 millones de dólares. Pero póngale cualquier número. Los que firmaron el contrato ese, que sigue siendo además secreto, que es una cosa rara. Un contrato público que es secreto. Mándeselo. Es secreto. Es secreto. Usted que es un gran periodista lo obtuvo, pero el documento no es público. El contrato está publicado. El documento no es público. Está publicado por Blue Radio, pero no por las entidades públicas que lo han debido publicar, porque es un contrato secreto. Pero yo pregunto, los que firmaron el contrato
¿qué les pasaba por la cabeza? ¿De dónde creían que iban a salir 500 millones de dólares? ¿Dónde estaban los compromisos presupuestales para cumplir con esos 500 millones de dólares? Eso realmente era una banalidad. Era comprometerse a hacer, como si yo digo, bueno, yo voy a comprar esta cosa de 200 millones de pesos sin tener un peso en el bolsillo. No, que es que yo los consigo, que yo voy a ver, y entonces hablo con el vecino a ver si me presta una plata y ahí voy viendo. Así se hizo el contrato con los Juegos Panamericanos, de una manera absolutamente irresponsable desde el punto de vista fiscal. Yo sí que hubiera querido ver qué hubiera pasado si hubiese sido este gobierno el que hubiera firmado ese contrato tan irresponsable. Al gobierno del presidente Duque, que no le decían nada, pues claro que todo pasó callado y nunca hubo editoriales diciendo que qué irresponsabilidad de déficit fiscal y que cómo gastaban la plata sin saber, Héctor, y tal cosa. Venga, Héctor, el país vio que lo intentaron tumbar a punta de paros. Ahora no me eche el cuento de que al gobierno pasado no le decían nada. Pero bueno, escucho teorías 7 de la mañana, 46 minutos. Mire, Néstor. Teorías de todas, teorías de que el culpable es de que el culpable es el anterior. Aquí estamos abriendo el debate alrededor de los panamericanos. Nunca los quiso. Dos detalles. Que no fueron. ¿Cuántos Señor, años? Voy a cambiar de tema. La plata, Luis Ernesto, ¿usted cree que estaba o no estaba? Pero es que, Néstor, sabemos que si está, ahorita dice Héctor que están haciendo cuentas alegres, pero si el presidente acaba de trinar o trinó anoche que tiene 800 millones de dólares ahora para unos intercolegiados, ¿cómo no los va a tener para los Panamericanos? Sí estaba, ahí está la prueba. Hace 3 semanas. Que los Panamericanos, además, firmar el contrato de los Panamericanos costaba en total, entre la cuota de aquí y la cuota de allá, 8 millones de dólares. Pero además la ministra del Deporte, no son 400 millones de dólares que hay que poner ya. La ministra en noviembre, en acta que está firmada por ella, dijo que tenía listos los 8 millones de dólares en noviembre. Nadie se explica cómo es que si dice el Ministerio del Deporte que la plata está, no se hacen los giros. En la apertura de investigación. Escucho teorías, inclusive esta, de que la plata no estaba y de que eran cuentas. No, la alegres. plata sí estaba, Néstor, y hay que remitirse a la declaración del presidente Petro de hace 3 semanas, cuando dijo que lo que estaba pasando era por ignorancia y por miedo de los funcionarios. Allí dijo que había la plata, pero también hay que buscar en el documento con el que la Procuraduría le abre la investigación a la ministra del Deporte, donde le hace las cuentas del presupuesto de su ministerio, de su cartera, y le dice: no entendemos por qué, si tenía presupuesto, por qué, si tenía plata, no se hizo el giro. No se iban a gastar Néstor, 800 millones de pesos en construir escenarios. Néstor, hay 13 escenarios deportivos adecuados desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. Es decir, la estructura, el muñeco grande de la mole, del cemento, existe. Se planteaba mejorar el complejo acuático Eduardo Movilla, la construcción de un velódromo avalado por la UCI. En Colombia no tenemos un solo velódromo avalado por la UCI. Y esas son inversiones que quedan, Ricardo. Por supuesto. Para y un coliseo multideporte para combate, balonmano, baloncesto. Vaya, mire a Medellín, los Juegos Suramericanos en la zona bolivariana, cerca en el área donde está la pista Mariana Pajón, todos los escenarios deportivos, lo que eso representó como pulmón de desarrollo deportivo para la juventud en Medellín. Y estoy hablando de unos Juegos Suramericanos, ni siquiera de unos Panamericanos. Lo que está alrededor de la unidad deportiva, de la villa deportiva del Estadio Atanasio Girardot, es un impacto absoluto. Cali, padre, perdóneme, permítame, ¿cuántos años ha vivido? Es que no se ha acabado ese concepto. Cali como la capital deportiva de América. Entonces resulta que son unos jueguitos porque son en Barranquilla, pero son para otros tremendos juegos que se enmarcaron en el crecimiento de una ciudad en los 70 Néstor, como Cali. para hacer ese coliseo, ¿cuántos personas en trabajo se necesitan? ¿Cuántos puestos de trabajo? Porque es que están diciendo que parecía que 22.000 empleos. Por lo menos. Ahí hay un porte que hoy no existe. Y eso suena bajito para todo lo que nos nombró ahorita Ricardo. Yo creo, Néstor, que acá el gobierno tenía una salida digna y era haber hecho responsable a la ministra del Deporte, haberle pedido la renuncia, pero al parecer se mantiene el presidente Petro en que él no cometió error, cuando a todas luces cometieron un error al no girar los recursos que se había comprometido. El presidente pasó y lo volvió un tema de honor. El presidente pasó de decir que había errores. ¿Se acuerda que el presidente dijo en algún momento que había unos funcionarios inexpertos y con miedo? Que yo entendí eso como un reconocimiento de culpas dentro del gobierno.
ahora el presidente cambió un poquito el libreto, está echándole la culpa al gobierno. Eso de los 22.000 empleos parece una conversación de borrachos, ¿no? Unos tipos hablando en un café diciendo, no, 20, por lo menos 22.000 empleos. Todos no hay están ningún borrachos. estudio decente ni ningún estudio serio. Es decir, esos estadios se hacen solos, entonces. Usted no le puede venir aquí, esos estadios usted no viene aquí a decirles borrachos a los señores de FENALCO que fueron los que hicieron el estudio. No hay un solo estudio serio que diga de dónde salen los 22.000. No podemos aquí venir a insultar a la audiencia diciendo que los señores de FENALCO Barranquilla le pido respeto, Héctor, a las opiniones que estamos emitiendo. Les pido el favor que me hablen de a uno. Héctor, si quiere yo llamo con mucha gente, con mucho gusto, a la gente seria. A mí no me parece que sean borrachos despreciables, que hizo el estudio de cuál sería el impacto económico. Sí, claro, miremos a ver cuál es la seriedad del estudio. Que no la tienen, sin insultar, no hay necesidad. Porque si vamos a discusiones de borrachos, entonces vamos a las discusiones de borrachos de los que hacen el cálculo de cuántas inversiones se pueden hacer después de la Casa Colombia en Davos. Hagamos entonces lo mismo. Claro, eso es lo mismo. Héctor, yo no aceptaría que le dijeran que sus argumentos son de borracho. A mí me parece que usted tiene unas opiniones serias, provocadoras, hay veces, la mayoría de veces, discutibles, pero me parece que hay que respetar a la gente que le mete técnica a esto. Aquí hay gente que trabajó en serio, y en serio, hacer unos Juegos Panamericanos, gastarse ese dineral, comprometer a un país. Yo no sé si son 22.000 o no, pero sí hay mano de obra. Por quitarle importancia a perder los Juegos Panamericanos. Claro, es que eso es lo triste. Que no vale la pena. Cuando está claro que además aquí es un tema político. El presidente no quiso los Juegos nunca. Y tan es así que puso a unas personas incapaces para desarrollarlos a la cabeza de eso. Las dos ministras demostraron que no estaban en capacidad de manejar eso. Firmo completamente la afirmación de María Consuelo. Claro, el presidente no los quería hacer ya. Esa discusión, digamos, está superada. Yo creo que estamos todos de acuerdo. El presidente no tenía voluntad política de hacer los Juegos. Entonces, que asuma la responsabilidad. Pésimos ministros, etcétera. Sí, que asuman todas las responsabilidades. Por eso dije hace un rato que ojalá le metan la moción de censura a la ministra del Deporte. Es que él sería un ejemplo poner bonito el retrovisor. O sea, él quiere hacer lo que él considera, pero no pagar por las consecuencias. Pero ahí está la diferencia. Pero cerrada esa discusión, yo a lo que los he invitado es a decir, ok, ya eso no pasó. Ahora tenemos en alguna parte, me imagino, como todo está en serio, me imagino que en alguna parte hay 500 millones de dólares guardados que se iban a gastar para los Juegos Panamericanos y ya no se van a gastar. Demos la discusión de en qué los gastamos. Yo les propuse, hagamos el velódromo, hagamos la pista de bicicross, hagamos esas cosas que dijo Ricardo que iban a hacer en Barranquilla, hagamos los eventos. ¿Cuántos empleos genera? Pues los que genere, son unos empleos de meses, son unos empleos temporales, pues de las obras públicas, no es un empleo pues estructural que se cree, pero sirve. Entonces, hagámoslo para que nos demos cuenta de una cosa. Esta propuesta la hago solo para que nos demos cuenta de una cosa, que no era cierto que hubiéramos calculado ni presupuestado los 400 millones de dólares. Dígale eso. Déjeme decirle esto. Dígale eso al gobierno. O sea, le está dando la razón. Dígale eso al gobierno. Según el tuit son 800. No, el presidente dice que van a invertir 800. ¿Por eso? No, es diferente. Los Panamericanos costaban... no lo sé, pero van a invertir 800. Entonces la pregunta de Héctor es la misma, se le hace la misma. Pero es porque deben estar los 800 ahí. Si no ofrezco el lo que no tengo. Dice 500 millones de dólares, entonces no dupliquemos la cifra porque si no, entonces llegamos a cifras... No, o sea, 300 millones de dólares básicamente es más de $1 billón de pesos. Hablemos sobre cifras concretas y serias. 500 millones de dólares dijo el comité en noviembre, en el mismo en el que la ministra dijo, tengo los 8 millones de dólares, hay que crear un cuerpo autónomo para que haga el desembolso. Y tomaron del pelo y dejaron vencer los términos y se fueron los Panamericanos. ¿Sabe cuál es el ejercicio que a mí más me gusta, Ricardo? Dígalo. Hacer de cuenta que no estamos hablando de fulanito de tal, del presidente Petro, que los Panamericanos no los perdió el gobierno Petro, los perdió el gobierno, sin quién es. ¿Qué diría usted si los hubiera perdido el gobierno Duque? ¿O qué diría usted si los hubiera perdido el gobierno Santos? Exactamente. Porque me parece que despersonaliza un poquito el tema del debate. Una última en Barranquilla, 7:54 minutos, ya que dicen que los empleos eran temporales, que esto no era tan importante, que eran obras que se iban a convertir en elefantes blancos. En Barranquilla, sobre el efecto de los Panamericanos, Vanessa.
Pues lo que decía Fenalco al respecto, Néstor, es que eran cerca de 33 millones de dólares los que le iba a ingresar a la ciudad. Solo en 2027, por concepto del turismo, pues iba a incrementarse en un 10% la llegada de personal extranjero. Y a esto se suma que serán entre 22.000 y 27.000 los empleos que se iban a generar de manera directa e indirecta ligados a toda esta organización del evento. Si es una pérdida económica grande, y Barranquilla seguro lo va a empezar a sentir desde ahora. Estás escuchando Blue Radio. De Juegos Panamericanos en el 2027, que iban a ser en Barranquilla, pasamos a Juegos Intercolegiados. Barranquilla perdió la sede de la organización de los Panamericanos, se lo notifica Panamet Sports al presidente Petro, una organización que finalmente va a escoger entre Lima, la capital del Perú, y Asunción, la capital del Paraguay. Esas son las dos sedes que quedan como finalistas. Barranquilla ya definitivamente no fue. Anuncia el presidente Petro, notificado de la decisión, que la plata que se iba a gastar allá, 800 millones de dólares, dice él, se va a usar, y esta es la noticia, en los Juegos Intercolegiados, dice el presidente, también para construir instalaciones deportivas en colegios públicos. El presidente Petro, que dice además que no es culpa de su gobierno, sino del gobierno Duque. Barranquilla perdió los Juegos Panamericanos, Colombia perdió la oportunidad, hicimos la verdad y estoy de acuerdo, el ridículo internacional. Hicimos lobby, nos ganamos los Juegos Panamericanos, los celebramos y no pagamos. Un acto absolutamente vergonzoso que abre, por supuesto, el debate político. Última sobre los Panamericanos que no fueron, hablando de los puestos de trabajo, hablando de la inversión, hablando de obras públicas y privadas, hablando de visitantes, de deportistas, hablando de imagen. Hay un estudio sobre este tema que encabezó la Junta Directiva de Fenalco en el Departamento del Atlántico. Don Rafael Madero. Don Rafael, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo para ti, para todo lo de la mesa, don Rafael, y a todos los oyentes de Blue Radio. Entiendo que es muy difícil, aquí algún compañero ha dicho que estos son cuentas de borracho, es muy difícil calcular lo que no fue. ¿Qué habían medido ustedes del impacto económico de los Panamericanos para Barranquilla? Realmente lo que se hizo fue un estudio de lo que sucedió en Chile, y entonces se hizo una mera proyección. Esto, como indican ahí, realmente son unas cuentas de borracho. Esto no es fácil, pero yo le resumiría que las pérdidas son incalculables, tanto para desde el punto de vista, primero, de los deportivos, segundo, la imagen de Barranquilla y del país, pues eso no tiene nombre lo que se acaba de perder, los segundos juegos más importantes del mundo, el golpe económico al turismo, a los hoteles, el transporte internacional, nacional, el local, el sector gastronómico, licores, bebidas, confesiones, la infraestructura deportiva, etcétera. ¿Para qué les digo? Bueno, tenemos referencia todavía de Cali 1971. Sí. Los Juegos Panamericanos. No, pero Cali, digamos, Cali parece lejanísimo, pues porque eran otras comunicaciones, otros medios de comunicación, era otro mundo. Usted me dice, ustedes midieron el impacto de los Panamericanos, los últimos fueron en Chile, ¿no? Sí, eso es correcto, fueron en Chile, y el cálculo que hay por encima es de que había unos ingresos de unos 1.000 millones de dólares y hay unas inversiones alrededor de unos 400, entre 500 millones, o sea, para una rentabilidad interesante de 500 millones de dólares, y unos empleos entre 20, 22 mil, 25 mil empleos que se generan alrededor de este, y esos empleos, 20 o 20 y pico mil de empleos, ¿serían en qué sectores, don Rafael? O hubieran sido, mejor dicho, para hablar exactamente en lo que le acabo de mencionar. Exactamente, turismo, en hoteles, en transportes, el sector gastronómico, todo licores, confesiones, en infraestructura deportiva que obviamente hay que actualizarla, colocarla al nivel adecuado, o había que colocarla al nivel adecuado, en fin, todo ese tipo de situaciones que realmente
Pues nosotros nos lamentamos mucho que lo que acaba de suceder y muy triste que no hubieran de pronto ustedes también haber sido enterados con mayor anticipación de que no se estaba pagando, porque yo sé que con todas estas noticias que ustedes han elevado, los gritos que han elevado, con seguridad el gobierno hubiera tomado otro tipo de decisiones si hubiera sido con mayor tiempo, no ya después de... Ya son situaciones... yo creo que el presidente lo que debió coger es el avión rápidamente, coger $8 millones, que es lo que se debió pagar en diciembre y se debía pagar ahora a finales de enero, irse para la organización de los Juegos y entregarlo y decirle que Colombia va a cumplir. Esto es un tema de credibilidad, Noel, de confianza. Eso sí ya son las cuentas de la lechera, eso fue ya lo que no se hizo. Don Rafael, un gusto saludarlo. A sus órdenes, Néstor. Saludos a todos. Gracias a Miren, usted. Néstor, desde los comerciantes en Barranquilla sobre el impacto económico. Ofreciendo disculpas a los borrachos, les voy a dar un estudio que encargó el gobierno británico y que publicó el periódico El Heraldo el 7 de enero de este año. Más cuentas de borracho. No, esto no son cuentas de borracho porque es un estudio que hacen 3 firmas, 2 firmas y una universidad en realidad, encargado por el gobierno británico sobre cuál sería el impacto de los Juegos Panamericanos de Barranquilla en materia económica y en materia social. Solamente le doy 2 datos. Gobierno británico. Sí, el estudio fue encargado por el gobierno británico. No un grupo, cito al Heraldo. No un grupo de borrachos en un pub en Londres. Cito al Heraldo, sí señor. Dice que en materia turística los Juegos Panamericanos de Barranquilla podrían haber aumentado en un 10% el número de visitantes, lo cual llevaría a ingresos adicionales por el orden de 132 mil millones de pesos, es decir, cerca de unos 33 millones de dólares. Y en materia de generación de empleo, ese estudio sobrepasa por mucho lo que hemos dicho acá. Dice que no solamente los juegos, sino la construcción de los escenarios y todo lo que pasa antes de los juegos. Los directos y los indirectos. Así es, 500 mil empleos directos e indirectos para una empresa como los Juegos Panamericanos. No es tan descabellada la cifra de que en Chile, en los últimos Juegos Panamericanos, se generaron más de 300 mil empleos, juntando los directos y los indirectos. Voy a ser muy cansona, me da pena con ustedes, pero es que todas estas cosas no pueden ser cuentas de borracho, ni cuentas de la lechera, ni cuentas en una servilleta, ni cuentas alegres. Todas estas cuentas las tenía que haber hecho una vez más, y por eso mi insistencia, el Departamento Nacional de Planeación, a través de un documento CONPES, donde dijera, se van a generar tantos empleos, se van a recaudar tantos impuestos, se van a poner tales sobretasas como en los Panamericanos de Cali, una sobretasa a las ventas de cerveza, perfecto, con eso se financia una parte de los juegos. Claro. Todo eso, se necesitan tantas inversiones, se va a mover la economía tanto en tales sectores, en comercio, en industria, en hoteles va a ser tanto, pero ¿en dónde está eso? Es que resulta que eso no son un grupo de borrachos, sino los técnicos de Planeación Nacional que lo tenían que haber hecho. La pregunta es ¿cuándo? Tenemos un antecedente que fue 18 meses antes en el anterior, en los